Hoy quiero hablarte de una de las heridas emocionales más profundas y al mismo tiempo más invisibles que llevamos dentro. Es la herida de rechazo. Muchas veces vivimos sintiendo algo que no encaja, que hay una especie de vacío, una sensación de no ser suficientes, de no ser dignos, o quizás una tendencia a escondernos, a no molestar, a evitar mostrarnos demasiado y, y no sabemos de dónde viene. Te invito hoy a estar conmigo en este espacio íntimo donde me gustaría contarte desde la mirada personal y reflexiva cómo se gesta esta herida desde la infancia, cómo va coloreando casi sin darnos cuenta nuestra niñez, nuestra adolescencia y también nuestra edad adulta. Y sobre todo, quiero hablarte de esperanza, de que esta herida puede trabajarse, puede abrazarse y con el tiempo puede transformarse en una presencia interna más amable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Gracias por estar aquí, por regalarme la oportunidad de compartir contigo este espacio donde voy a estar acompañándote y compartiendo mis herramientas y mis experiencias para poder ayudarte en tu camino de crecimiento personal, bienestar y espiritual. Un espacio donde juntos vamos a explorar y sentir las emociones que forman nuestra humanidad. Yo soy Jean Navarro y esto es 365 día 1, yo me encargo. Cuando hablamos de rechazo, mucha gente imagina algo evidente, un no te quiero, un portazo, un abandono explícito, pero la realidad es que la herida de rechazo suele nacer en silencio, en ausencias, en miradas que nunca llegaron, en, en necesidades emocionales que no fueron respondidas, aunque nadie lo hiciera con mala intención. Me gustaría ponerme en primera persona porque esta charla está pensada para que te acompañe desde la experiencia emocional, no desde simplemente algo teórico. Recuerdo que cuando era pequeño yo no tenía un lenguaje para nombrar lo que me pasaba. No sabía que una parte de mí estaba observando constantemente, perdón, no sabía que una parte de mí estaba observando constantemente a mis figuras de apego, ¿no? Intentando descifrar si estaba bien, si era aceptado, si merecía cariño. Y es aquí cuando lo que hacen los niños que leen el mundo a través del rostro de quienes cuidan de ellos. Y en algún momento, porque la vida es así y ninguna infancia es perfecta, algo en mí, en mi experiencia, en lo que yo viví en mi infancia, interpretó que no siempre, conscientemente, que no era del todo deseado, que no era del todo querido, que no era del todo aceptado. Y esto a mí me sucedió porque a veces me pedían ser menos sensible, menos intenso, menos ruidoso o menos demandante de cariño, de atención, de presencia. Otras porque mis emociones no encontraron un lugar seguro donde aterrizar. Y recuerdo que mi único refugio eran los momentos que yo vivía debajo de una palmera en un parque con un libro y también quizás porque mi madre, en este caso, estaba tan ocupada sobreviviendo para darnos a nosotros de comer que no pudo verme realmente. No siempre hubieron palabras, pero sí hubo sensaciones. Y ahí muy temprano se sembró una idea de silencio, ¿no? Si muestro demasiado lo que soy, me arriesgo a que no me quieran, a que pueda ser rechazado, a que pueda ser malinterpretado. Y cuando aprendemos a desaparecer para sobrevivir en la infancia, esta herida de rechazo no se siente como una herida, ¿no?
se siente más bien como, como una forma que tenemos para adaptarnos al mundo, para sobrevivir. Y como una forma de cuidar el vínculo, yo recuerdo quizás tú también, que, que empecé a desarrollar pequeñas estrategias muy sutiles, casi invencibles, estrategias para no molestar, para ser fácil de querer, para no generar problemas. Y entonces aprendí a hacerme pequeño, a ocupar poco espacio emocional, a adelantarme a lo que los demás necesitaban, a cuidar que mi presencia no incomodara, y aunque desde afuera quizás parecía un niño tranquilo, tímido y muy independiente, por dentro había un pequeño radar emocional funcionando todo el tiempo. Mi pequeñita cabecita de niño iba a todo mil, iba como una cabeza de adulto, un radar que me preguntaba, estoy sintiendo demasiado, estoy molestando, me van a dejar de querer si digo esto, si digo aquello, es mejor que me calle. En ese mundo interno se empezó a formar una idea muy dolorosa, ¿no? Mi valor depende de no generar rechazo, fíjate tú. La herida, sin que yo lo supiera, comenzaba a moldear mi identidad, porque en la adolescencia el mundo, el mundo es un espejo que ampliaba esta herida. La adolescencia para mí fue un periodo donde empezamos a buscar quiénes somos, ¿no? O quién era yo fuera de mi familia, porque yo me fui de casa a los 14 años y no sabía quién era yo, o sea, no, no sabía encontrar mi lugar en el mundo. Y para quienes hemos tenido esta herida de rechazo, este es un terreno emocional muy, pero muy complicado. Recuerdo que esos años la sensibilidad en mí aumentó. Cada gesto, cada silencio, cada comentario podía sentirse como un examen en el que yo lo interpretaba y lo medía, si yo era aceptable, si encajaba, si tenía un lugar, si, y entonces empezaron las dinámicas típicas, ¿no? Que suelen pasar cuando estás en esta herida de rechazo. El miedo al ridículo, hacer algo que pudiera atraer atención. Se sentía como un salto al vacío. Sobre todo la hipervigilancia social, leer expresiones, interpretar silencios, asumir que un gesto neutro significa desaprobación, también evitar pedir ayuda, no por orgullo, sino por miedo a ser una carga, a molestar. Y esto en mi adultez también me sigue pasando, pero ya cada vez lo detecto más y sé pedir ayuda. También adelantar las despedidas, ¿no? El autosabotaje. Cuando yo estaba en la actualidad, en mi edad adulta, pues cuando yo estaba creando un vínculo afectivo de relación, muchas veces yo he buscado la manera de sabotearlo. Ya no lo hago, porque ya soy más consciente de esto, ¿no? De que esta herida estuvo ahí y la he trabajado, pero buscaba sabotear las relaciones, porque me daba miedo al rechazo, al abandono, ¿no? A veces incluso me alejaba de personas que realmente sí me querían, porque una parte de mí creía que tarde o temprano verían que no valía tanto y se irían. La adolescencia me enseñó algo que tardé muchos años en desaprender, que yo tenía que ganarme la aceptación de los demás, la aceptación de mi pareja, la aceptación de mamá, la aceptación de mi familia, que no venía dada simplemente por el hecho de existir. Y cuando esta herida empieza a elegir por ti, por mí, en la adultez es donde la herida de rechazo se vuelve más evidente, aunque solemos culparnos a nosotros mismos antes de reconocerla, y aparece de muchas maneras, ¿no? Relaciones afectivas donde me cuesta creer que me quieren de verdad. Si alguien me ama, me pide algo o me muestra cariño, una parte dentro de mí lo duda. Se activa también el pensamiento, si supiera cómo soy, en realidad quizás no seguiría aquí. También tengo
tenía la tendencia a evitar conflictos o a crear conflictos para forzar rupturas, porque internamente un conflicto se siente como tal vez un riesgo más seguro a decir esto ya se tiene que acabar rápido, me tienen que rechazar rápido porque tengo mucho miedo a que tarde o temprano pase y prefiero que sea ya. También en el área laboral a mí me ha pasado que trabajar de más, esforzarme el doble para mostrar que merezco estar ahí en las amistades, en la relación, elegir un poco y adaptarme demasiado, porque pedir se siente muy peligroso. También minimizar mis necesidades, como si yo no tuviera derecho a tenerlas, una sensación de ser invencible y al mismo tiempo miedo a ser visto. Es una contradicción profunda. Quiero conexión, quiero amor, pero temo que me vean demasiado. Y esto es lo que genera la herida del rechazo, porque empieza a diseñar tus decisiones y en ese punto, si no lo escuchas, si no la escuchas, puede llevarte a una vida que no sea realmente la tuya, a vínculos que apenas sostienes con rutinas donde se siente muy complicado, donde la vida pesa más. Cuando tenemos una herida de rechazo, a mí me gustaría darte una mirada profunda, una mirada un poco más concreta, ¿vale? Se trata de, voy a llamarlo como que un diagnóstico que pueda ayudarte si te sientes identificado con algo o si algo de lo que he dicho resuena contigo, eh, para que identifiques si realmente tienes esta herida o por lo menos un grado, ¿no?, de ella. Y una de estas cosas te cuesta mostrar tus emociones más auténticas, te cuesta ser tú, mostrarte al mundo como es, sientes miedo a molestar, a incomodar o ser demasiado, te adelantas a las necesidades de los demás para evitar críticas, te cuesta recibir tal vez afecto porque te parece inmerecido, se suele sentir también culpa por tener necesidades o límites, te hiperexiges para sentirte válido o válida y también leemos, ¿no? O lees, puedes leer las señales neutras como desaprobación, te retraes cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente, evitas el conflicto incluso a costa de ti mismo, sientes que de alguna manera no eres suficiente. Si te reconoce en varias de estas heridas, respira, no hay nada malo en ti. Hay una herida que está pidiendo a gritos ser atendida. Segundo, escucha tu parte que teme ser rechazada. No intentes silenciarla. Háblale como a un niño interno, a tu niño interno. Dos, escucha tu parte que teme ser rechazada. No intentes silenciarla. Habla con tu niño interno. Estoy aquí. No necesitas desaparecer para que te quieran. Practica pequeños actos de presencia. La herida de rechazo se sana ocupando tu lugar muy poco a poco, con pequeños pasitos, con, pequeños, con pequeñas acciones. Por ejemplo, decir lo que realmente quieres en un plan, expresar una opinión sin justificarla, permitir que alguien te vea vulnerable. Cada acto es un mensaje interno, ¿no?, para ti, como mi presencia es válida. Cuarto, trabaja el autorrechazo, porque el gran giro es este. Lo que de niño fue rechazo externo, en la adultez se vuelve rechazo hacia uno mismo, hacia uno misma. Por eso es que debes empezar a observar cuando te criticas automáticamente, cuando te minimizas, cuando te adelantas a renunciar, cuando ves que identifiques un gesto de autorrechazo,
Respóndete algo como: puedo estar conmigo de una forma más suave, de una forma más amable, me miro con compasión y amor. Quinto, rodearte de vínculos seguros, de personas que no te pidan ser menos, ni desde luego ser más. Personas con quienes puedes practicar, mostrarte sin miedo, ser tú mismo, tú misma. La herida, la herida se gestó en vínculos y también se sana con vínculos. También, y no menos importante, el trabajo de ir a terapia, el trabajo interno profundo. Ese es el, el trabajo más importante. No quiere decir que lo demás no lo sea, pero el ir a terapia es, es, es sanar. Es que cuando yo empecé a ir a terapia, para mí el sanar esta herida fue el soltar cosas. La vida se volvió más ligeras, más ligera, porque, porque cuando esta herida se gestó en la infancia, en mi caso aprendí a tener mucho apego a la pareja, apego a veces a mis amigos, especialmente a las parejas, a elegir personas que me minimizaban, que no me aceptaban como era, que me hacían sentir cada vez más pequeño, más de lo que yo ya me estaba sintiendo. Y es por ello que ir a un profesional puede darte un lenguaje, un sostén, una mirada más amable hacia tu propia historia y sobre todo darte herramientas para construir tu autoestima profundo. Y antes de finalizar, partiendo de esto, me gustaría invitarte a que compartas este podcast con 5 personas, dale like y déjame un comentario con lo que más resonó contigo. Sígueme también en YouTube. Te invito también a vivir conmigo un proceso terapéutico, cálido, empático, transformador, donde podemos transformar ese dolor y esas emociones que no te dejan avanzar y que a veces no comprendes por qué te sientes como te sientes. Puedes contactarme por cualquiera de mis redes si te gustaría entrar en terapia conmigo o dejarme un comentario por aquí, que dejar un comentario con la palabra sanar, que yo me pondré en contacto contigo. Y para cerrar, quiero terminar recordándote que tu sensibilidad no es un problema, tu miedo a ser rechazado o rechazada es la huella de un niño, de una niña que aprendió a sobrevivir como pudo. Y eso habla de tu fortaleza, no de tu debilidad. La herida de rechazo puede sanar, no de golpe, no con prisa, pero sí con presencia, con conciencia y con espacios donde puedas volver a ser tú, sin miedo, sin esconderte, sin pedir permiso para existir. Si estás en este camino, quiero que te lleves esta frase: no necesito desaparecer para ser amado, para ser amada. Yo soy Gian Navarro y esto es 365, día 1, yo me encargo. Hasta la próxima.